Hace unas horas ha entrado en vigor la llamada ley hipotecaria, también conocida como ley antidesahucios, por la que los jueces pueden suspender los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas. Hablamos con Fernando Herrero, que es portavoz de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esta ley en algún sentido va a significar que se va a abrir por parte de las entidades financieras la mano respecto al crédito para los particulares? No, en absoluto. Es decir, nada tiene que ver una ley que no aborda en realidad los problemas de fondo de la situación hipotecaria que atraviesan cientos de miles o millones de familias con que los bancos vayan ahora a conceder más o menos crédito. Están concediendo lo que quieren, lo que les interesa en cada momento y además a un precio muy superior, manteniendo unas mismas garantías y exprimiendo todas las condiciones posibles con avales, con productos incorporados que no quiere el consumidor. Es decir, a esos efectos, como a otros muchos, la ley aprobada no va a suponer absolutamente, y por desgracia habría que decir, ningún cambio relevante ni para los consumidores ni para el mercado hipotecario en sí mismo. Y en las hipotecas que se concedan, en los préstamos que se concedan, ¿estos van a ser más caros, los créditos para la vivienda con la nueva ley? Bueno, no como consecuencia de la ley. Los créditos ya llevan tiempo, los préstamos hipotecarios, siendo más caros, aunque se sigue aplicando el Euribor como tipo de referencia, los préstamos de interés variable. Cuando antes hablábamos de que el interés era Euribor más 0,5, Euribor sí, más 1, hoy ya estamos hablando de Euribor más 2, Euribor más 3, es decir, unas cifras muy elevadas y además manteniéndose un gravísimo abuso que afecta a 4 millones de hipotecados que no ha querido abordar esta ley, que es la famosa ya cláusula suelo, la cláusula que hace que aunque los tipos de interés estén en el 0,5, en el 0,8, en el 1, muchos hipotecados estén pagando ilegalmente, habría que decir, el 3,5, el 4 y hasta el 5% de interés. Es decir, la ley en absoluto afecta y desde luego el mercado crediticio ya se había encarecido y se habían extremado todas las condiciones mucho más y esta ley, pues como reitero, no cambia absolutamente nada, no aporta nada nuevo y no mejora nada. ¿Hay alguna razón por la cual ahora las entidades financieras estén cobrando el Euribor más 0,8 en lugar del más 0,5, el más 0,2? Bueno, sí, no, más que más 0,2 y más 0,8 están cobrando más 2, o sea, más 2, perdón, más 2, sí. Mucho más fuerte. Bueno, la razón que como el tipo de interés de referencia, el Euribor, está en niveles históricamente mínimos, el rendimiento, la rentabilidad de ese préstamo, pues consideran que es insuficiente respecto a lo que venían acostumbrados a cobrar. Claro, antes a lo mejor equivalía a cobrar un 2,5, un 3%, hasta un 5,39% estuvo el Euribor. Ese era un rendimiento en un préstamo a 30 años muy jugoso. Ahora que ha bajado, no quiere conformarse el sector bancario con esa reducción de márgenes de beneficio y ese es el motivo simple y llano por el que encarecen el diferencial. Es una forma de mantener artificialmente unos precios más elevados de lo que en teoría el mercado plantea, y digo en teoría porque claro, es verdad que todo el mercado interbancario y toda la situación de los tipos de interés y de la economía en Europa pues ahora mismo es muy incierta y seguramente a lo mejor el Euribor y los tipos de interés no marcan lo que es el precio del dinero como antes lo podían marcar. Pero el rendimiento les puede parecer insuficiente, pero sin embargo el dinero a ellos les sigue costando más barato que antes. Claro, mucho más. Lo que aumentan es el margen de beneficio. Es como, pues, si ante un abaratamiento de producir un producto, pues aumento el precio para tener más margen, para ganar más por cada venta. Pues es el equivalente, pero en el ámbito financiero. No tiene otra justificación, aunque quizá hay una vinculada, una necesidad imperiosa de sanear mucho más los balances, de tapar agujeros y de, bueno, pues reconducir una situación a la que las propias entidades financieras se han conducido ya solas en base a unas políticas irresponsables completamente de concesión de crédito y una nefasta gestión cuando no dotada de elementos claros de corrupción como están demostrando ya todos los procedimientos judiciales en curso en los que ADICAE está interviniendo, por supuesto. O sea que no ha sido suficiente que los ciudadanos les hayamos rescatado, sino que además después de este rescate y la no apertura crediticia hacia el usuario normal, nos aprietan también con los diferenciales en los préstamos. A mí hay un asunto que no sé, que tengo la duda por lo menos, ¿no? Respecto a hasta qué punto una entidad financiera puede aplicar el diferencial que considere oportuno sumado al Euribor a la hora de conceder un crédito. Es decir, ¿podrían decir Euribor más 12, por ejemplo?
perfectamente, no hay ningún tipo de limitación legal y además, de hecho, algunas sentencias y las propias leyes o normas que se están aprobando recientemente lo que vienen a decir es que hay una teórica libertad de pacto, es decir, que se supone que es que el consumidor negocia y acuerda libremente con el banco pues las condiciones a aplicar al préstamo, y en esa situación no se establece absolutamente ninguna clase de limitación. Solo podría establecerse probablemente alguna limitación en la medida en que pudiera considerarse usura algún determinado precio. Pero eso sería también una cuestión a discutir en los tribunales una vez más, es decir, limitando las posibilidades de defensa de los consumidores que tendrían que verse emplazados, como se están viendo emplazados en todo tipo de abusos, a los lentos, farragosos y complejos procedimientos judiciales. ¿Desde ADICAE veis algún punto positivo desde vuestro punto de vista a la nueva ley hipotecaria? No, el único punto que podría considerarse menos negativo pues es el carácter de asistencia social que en algunos aspectos contempla la norma, es decir, aquellas familias que están en una situación ya de exclusión social, pues se plantean una serie de medidas pues para evitar el agravamiento de su situación. Pero claro, eso es atacar el síntoma y no la fuente del mal, y ese es uno de los grandes problemas también de que adolece esta ley, es decir, se atacan algunos de los síntomas que han sido noticia, que han sido portada en periódicos y en informativos, pero no se ataca el origen de esos problemas, con lo cual seguramente es una huida hacia adelante y desde luego porque no como decimos, no resuelve el problema de fondo, la raíz del problema, y en ese sentido además no solo no es una ley ineficaz, sino un auténtico paso en falso y de alguna manera una oportunidad perdida. La verdad es que según van pasando los meses, la gente en la calle se va haciendo esta pregunta, y es que ¿cuándo podremos tener la certeza de que las entidades financieras estarán preparadas, o si no preparadas, desde luego, estarán con la voluntad de poder comenzar a que fluyan otra vez los créditos para la gente, ya no solo para el usuario normal, sino para el que tiene una pyme, para las empresas, es decir, que vuelva a haber una fluidez crediticia en este país? Pues es prácticamente imposible aventurarlo. Lo que ha puesto de manifiesto la situación actual es que toda esa alegría crediticia pues se había dado en base a una actuación irresponsable de las entidades, a un determinado marco económico y sobre todo también en base a unas normas que eran tremenda y desproporcionadamente protectoras de las entidades frente a sus clientes. Claro, si esa situación cambia, ¿quiere decir eso que entonces no va a haber crédito? Sería un absurdo pensar que un sector como el financiero va a desaparecer porque se establezcan unas reglas del juego claras. Al revés, habría que pensar que ese sería el marco adecuado que permitiera desarrollarse un nuevo y evolucionado mercado financiero en el que hubiese crédito, seguramente no tanto como el que hubo, que era una partía de un planteamiento completamente exagerado, pero sí el necesario para el desarrollo de una economía desarrollada, valga la redundancia. Pero es prácticamente imposible marcar una fecha, aunque sí habría que decir que lo que está claro es que lo imprescindible sería que se modificaran y reformaran esas normas del juego para no volver a lo mismo, que es lo que se está planteando por parte del sector financiero y por parte de muchas instituciones y autoridades, más o menos trasladando la idea a los ciudadanos de que esto tiene que pasar y todo tiene que volver a lo mismo que hace 5 años. Eso sería no solo imposible, sino además una salida en falso a la situación. Lo que pasa, Fernando, que todos sabemos que se han dado créditos hasta el 120% del valor de la hipoteca, y ahora se está hablando de circunscribirlo a un tope de un 80% máximo respecto al valor tasado de la vivienda. Pero siendo esta la nueva regla del juego, o la nueva norma a aplicar, o la recomendación que hay para las entidades financieras, ni siquiera con préstamos al 80% se está dando la situación. Yo conozco gente que está yendo a pedir financiación al 80% para un piso con un buen con un salario por parte del matrimonio, de la pareja, y aún así van de entidad financiera en entidad financiera, y lo único que están consiguiendo, que no es lo que quieren, es intentar quedarse con las sobras que les han quedado en los mercados inmobiliarios a las entidades financieras, ¿no? Sí, efectivamente, porque las entidades tienen unos problemas de balance, de activos tóxicos en su balance, de pisos embargados a los que no pueden dar salida, y prefieren financiar eso para darle salida que financiar otro piso pues que yo libremente haya encontrado pues mirando carteles o a través de algún conocido. Claro, todo esto tiene que ver con la situación de balance financiera que atraviesan las entidades. Ese es un aspecto a resolver que, por desgracia, se está planteando su resolución a través de una
condescendencia desproporcionada hacia las entidades y haciendo que sean los usuarios los que paguen ese saneamiento. No estamos en contra de que deba sanearse el sector financiero, al revés, es imprescindible, entre las cosas, para estos elementos, ¿no? Que vuelvan a funcionar con algún grado de normalidad, sin esa radicalidad ahora llevada a un extremo opuesto. Pero también seguramente afecta el hecho de que en una situación como la actual, con un mercado inmobiliario que todavía no ha terminado de explotar o de pinchar la burbuja en la que se veía inmerso, pues no solo es que los bancos den menos, seguramente también hay menos demanda, lo cual no es la explicación absoluta. Como bien decías, hay gente que necesita crédito, que busca crédito, que quiere crédito y que tiene ahora mayores dificultades. Mientras no se resuelva las incertidumbres que hay en un sector financiero en el que nadie sabe de verdad cuáles son sus cuentas reales, en el que la desconfianza se ha instalado, pues será muy difícil que vuelva esa posibilidad ordinaria, normal, razonable, lógica y propia de las entidades de la concesión de crédito. Bueno, pues esta es la opinión de Fernando Herrero, portavoz de Adicae, respecto a la entrada en vigor de la ley hipotecaria, una ley hipotecaria que desde luego a la asociación a la que él representa no ha gustado lo más mínimo, si no fuera por la parte más social, que también hay que tenerla en cuenta, en consideración, como él ha hecho. Fernando, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.